Hola, 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 buenos días, buenos días. Estamos hoy preparando un video en un lugar, en la calle, dentro de un coche, eh, porque me place, porque me place. Hoy vamos a hablar de estafas, hoy vamos a hablar de estafas en tecnología. Una de las tantas estafas, no es la única, sino que esta es una eh, que he verificado que es así, ¿está bien? No es algo que me contaron, no es algo que probé y efectivamente era una estafa, era una estafa. Y hoy vamos a hablar de los discos duros, ¿bien? Eh, bueno, por diversas razones, por un tema de almacenamiento de contenido multimedia, necesitaba comprar un disco de unos 6 a 8 teras. 6 a 8 terabytes. Disco bastante grande. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, hay unos discos de Western Digital, hay unos discos de Seagate. Los discos buenos, Western Digital y Seagate, son unos discos grandes. Son los discos de 3,5 pulgadas, discos grandes, mecánicos. Muchos de ellos vienen, se puede comprar el disco solo, pero muchos de ellos vienen en la caja de Western Digital, tipo book, lo llaman, o hay varios nombres según la compañía, pero básicamente es un disco grande, 3,5. Es un disco ancho, es un disco de discos, un disco de platos mecánicos, no es un SSD, y más o menos estamos hablando de unos 160 a 250 euros. Aproximadamente estoy dando los precios de Amazon de estos días. Digamos, entre 150 y 200 euros había unos cuantos para comprar. Bien. Resulta aquí que buscando en Amazon, bien, no estoy buscando en un sitio chino, no. En Amazon aparecen unos discos muy pequeñitos, bien, muy pequeñitos diría que son como de 2 pulgadas, ni siquiera son 2,5, de una marca que se llama Desconocida, creo que era, por unos precios irrisorios. Bien, cuando digo irrisorio estamos hablando de el que yo pedí. Bien, después voy a dejar ahí abajo el link exacto, porque lo curioso de todo esto es que se venden en Amazon. Uno podría sospechar que Amazon es parte de la estafa. En realidad, Amazon, como cualquiera de estos sitios masivos, eBay, Wallapop y tantos otros sitios, realmente es un sitio de compra-venta entre particulares, empresas que venden productos, pero no es... a ver, hay productos que sí tienen el sello Amazon o el sello de MediaMarkt o de cualquiera de estos sitios de compra, pero hay muchos productos, sobre todo en Amazon, que son de una empresa. La empresa quiere vender algo, se lo manda a Amazon, Amazon lo guarda y Amazon lo distribuye y cobra una comisión. Bien, resulta, volviendo al tema, que aparecían discos de 4 teras, 8 teras, 12 teras, 6 teras, por unos precios realmente increíbles. En el caso, otra vez digo, voy a dejar ahí abajo el link, estos eran 8 teras, algo así como 65 euros. 8 teras, es decir, 65 euros, 8 teras, comparado con los 150, 200 euros de un disco, dijimos, 3,5 mecánico. Evidentemente, ya al ver la medida y al ver el peso del producto, uno ya se da cuenta que, bueno, que no, físicamente no es posible. No es posible que sea un disco mecánico. Bien, pero existía la posibilidad, plausible, como dicen, de que dentro de ese disco haya un montón de chips, ¿sí? De chips de memoria tipo SSD que puedan contener los famosos 8 teras. Era un poco difícil porque la mayoría de las memorias y los discos que hay ahora, hasta los de 512 gigas, de hecho hay algunos de 1 tera, yo he llegado a ver un disco M2, si no me equivoco, de 1 tera, tienen una medida que por más que se achica todo eso, se achica la electrónica, tienen la medida, por decir así, de unos 10 centímetros por 3 por 5 o 6 milímetros de alto, con lo cual, en teoría, si yo colocase 8 de estos discos de 1 tera, para hacer los 8 teras, ya tendríamos que hablar de una caja modelo o medida Raspi. Bien, más o menos para dar una idea. Caja de Raspi. 2 o 3 centímetros de alto, quizá 4 o 5, pensando que tiene que haber un poco de separación. Unos 4 centímetros de ancho y unos 10-12 centímetros de largo. Es decir,
Hoy por hoy, con tecnología que existe y verificable, un disco de 8 teras no podría ser más pequeño que 5 por 3 o 4 por 10. ¿Bien? Verificable. No estoy hablando de nueva tecnología que salga ahora, no. Estoy hablando de una tecnología que ya existe y que colocando 8 discos de 1 tera armamos los famosos 8 teras. Bien. Resulta que, bueno, este disco, por supuesto, viene 2 días después, entrega en domicilio o en uno de los box de Amazon. Todo el proceso de Amazon siempre es maravilloso, es perfecto. Lo entregan a un lugar, mandan el mensaje, yo voy, lo recojo. Bien. Lo primero que se nota es el peso. Realmente no pesa nada, es extremadamente liviano. Es tan liviano que ni siquiera pesa tan poco que pesa muchísimo menos que estos 8 chips que digo yo de memoria. Estos chips de memoria son muy livianos, pero tienen un pequeño peso porque tienen un controlador, bueno. Extremadamente liviano, muy liviano. Pero ni siquiera tenía ese peso. Venía con un adaptador, ¿bien? Un adaptador de USB-C a USB. Traen una luz azul al lado del conector para ver el funcionamiento. Bueno, básicamente todo era muy raro, pero lo compré en Amazon. Siempre Amazon tiene la posibilidad de devolverlo, sin preguntas. Yo lo devuelvo, quiero mi dinero de vuelta y ya está. ¿Cómo termina esto? Bueno, el disco ese, al enchufarlo en Linux y tratar de formatearlo, ¿bien? Formatearlo. Yo tengo la costumbre de cuando compro un disco, formatearlo para empezar, por lo menos, no es un formateo completo de todos los bloques, pero sí al menos empezar con una FAT en blanco. Al formatearlo ya me da un error en la tabla de partición secundaria, ¿bien? La GPT secundaria. Para los que no tienen idea tecnológicamente, los discos son un montón de sectores que guardan información, generalmente de 2K, de 2, de 4K, bueno, hay de varias medidas, pero bloques, ¿sí? de unidades fijas, y adelante de todo tienen una zona que es donde están la lista de los directorios y archivos, o la lista de carpetas y archivos. Es como que el índice está delante de todo, tiene una pequeña zona, si no me equivoco, de 512 bytes, que es información del disco. Después tiene una zona de FAT y después sí están los bloques de datos. Entonces, cuando uno graba un archivo, el archivo se graba en los bloques de datos, pero se actualiza después esa primera parte donde dice, mirad, este archivo con esta fecha, este nombre, esta medida y el puntero donde está guardado. Y esa zona de FAT, donde está la información de los archivos, está 2 veces. ¿Bien? Se graba 2 veces. Eso está hecho así por un tema de redundancia, de si falla algo, no se pierda todo el disco. Está como la copia y el propio controlador, que es otro chip que controla el disco, puede utilizar esas 2 tablas de particiones y a su vez puede repararse. Bueno, tiene una pequeña redundancia. Decía entonces que al formatearlo, ya Linux me estaba diciendo, mira, la tabla de partición secundaria está corrupta. Acá algo anda mal. Ya, eso, evidentemente, el peso no coincide, no es físicamente posible el peso. La medida no es físicamente posible por la tecnología conocida hasta este momento, y además al formatearlo esto no funciona. Bueno, resulta que dentro, cuando uno empieza a investigar, a mirar videos, a buscar gente que los abre, yo no lo llegué a abrir, porque si no se me complicaría un poco la devolución. Realmente lo que hay dentro son discos SSD de 128, 256 gigas. ¿Bien? Recordemos que esto era un disco que se vende como 8 teras y dentro tiene 128, 256 gigas. ¿Qué es lo que hacen estos delincuentes? Porque realmente el término correcto es ser un delincuente. Esto no es un hacker, esto es un delincuente, porque está vendiendo un producto por un precio que el producto no cumple las expectativas. Es decir, si ese producto vale 1 euro o 3.000, lo que te están vendiendo es algo que no coincide con la realidad. Te venden algo de 8 teras cuando en realidad nunca tiene más de 128 o 156 gigas. Hay un salto enorme. No estamos hablando de que 8 teras eran 6 teras y medio formateados. No. Hablamos de chip de 128 o 256 gigas. ¿Y qué es lo que tienen dentro? Bueno, los discos tienen un chip que controla, un chip físico que controla los chips de memoria, por decir así. Y tienen un pequeño firmware, tienen un software dentro
que es el que interactúa con el sistema operativo. Curiosamente, estos discos no funcionan en Mac. Bien, funcionan en Windows 7, Windows 10, tenían en la caja, lo especificaba perfectamente. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque estos delincuentes, hay que llamarlo como son, delincuentes informáticos, tocan el firmware para hacerle creer al sistema operativo que ese disco tiene 8 teras, pero no los tiene. Ahora bien, en el caso de la Mac y en el caso de Linux, Linux ya descubre, y Mac debe pasar lo mismo, no lo verifiqué, pero pasar lo mismo, ya descubre que algo no le cuadra a él. Bien, el firmware tiene un número de serie curioso, 1, 2, 3, 4, y además debe haber algo en esa interacción entre el sistema operativo y el firmware que ya no le gusta. La Mac se da cuenta, Linux se da cuenta y dice, mira, esto acá algo anda mal. Yo te acepto que esto tenga 8 teras, pero esto acá no me dan las cosas. Con el firmware que yo estoy hablando, esto no va bien. Evidentemente se ve que Windows no hace cierto control, eso quizá confía en lo que le está diciendo ese controlador físico del disco externo. Por supuesto, un disco externo sin alimentación. Bien, algo también curioso, al no tener alimentación, normalmente tiene que ver con que es de muy bajo consumo, pero 8 teras bajo consumo no da el peso. Bueno, con lo cual, ¿qué es lo que ocurre ahora? Bueno, que dentro el firmware está tocado, Windows le crea al firmware, le crea ese software que interactúa, el software tocado te hace creer que tenés 8 teras y uno empieza a grabar cosas, es decir, vamos a suponer que yo empiezo a grabar películas de 2, 3 gigas, hay que llenar 8 teras, ¿no? Pero en realidad el problema no son los 8 teras, el problema empieza cuando uno alcanza ese límite de 128 a 256 gigas. ¿Qué es lo que empieza a pasar ahí? El firmware graba la información como si hubiese, vamos a decir así, 300 gigas de datos. ¿Bien? Sigue actualizando esa tabla de particiones doble como si tuviésemos esa información. Pero la realidad es que los datos, los sectores de datos reales son los que son. Vamos a suponer 256 gigas. Entonces, lo que uno graba a partir de los 240 y pico de gigas está pisando información que había guardado antes. ¿Está bien? Si la medida son 256, yo empiezo a grabar. Ahora, cuando llego a 256, empieza a pisar lo que había. Pero la tabla de partición sí se actualiza. Entonces, el funcionamiento que tiene es que para Windows te aparecen todos esos archivos y si uno mira la medida de todos esos archivos dice que tiene 500 y pico, 600, 700 gigas. Pero la realidad es que cuando uno empieza a leer ese disco, lee los archivos y los empieza a procesar, vamos a suponer que son videos de imágenes, multimedia, empiezan a estar corruptos. Porque realmente fue pisando información vieja. Entonces, la última quedó grabada, pero los anteriores es como grabar lo que nosotros llamamos el dev null. Como grabar cosas en dev null, con la diferencia de que los primeros 512 GB, los primeros 256 GB, sí tienen información real y a partir de ahí se va como lo viejo, se va pisando y queda lo nuevo. Por supuesto lo devolvían a Amazon, calificación 1 estrellita, una descripción completa de este producto, de que efectivamente es una estafa. Es una estafa. ¿Por qué? Bueno, porque mucha gente que quizá compra esto porque viaja, porque le gustó el precio, hay mucha gente que compra productos y no puede aceptar o no quiere aceptar que los estafaron, ¿sí? No quiere aceptar que los estafaron. Entonces, les es más fácil decir, bueno, se ve que este disco salió mal, bueno, ya tramitaré la garantía, bueno, ya voy a ver qué hacer y me quedo con el disco. Y al final ese disco queda tirado en un cajón, basura, scrap. Cuando en realidad es una estafa. Es una estafa. Estas empresas aparecen y desaparecen en estos markets todo el tiempo porque no tienen sustento. Es decir, venden una serie de discos por unos precios. Otra vez, un disco de 128 gigas o 256 o 512, por ahí estamos hablando de mucha menos, de entre 10, 20 euros. Entonces, yo creo que son discos 128, 156 gigas
descartados de alguna fábrica, que los empaquetan, les hacen las cajas, les hacen toda una preparación para poder venderlos como 6 teras, 8 teras, lo que uno quiera. Uno quiere comprar un disco de 400 teras, yo creo que estos delincuentes le tocan el firmware y le dicen, sí, mira, este es un disco de 400 teras, llévatelo. Definitiva, estafas en internet, estafas en Amazon. Tengan mucho cuidado con el disco, lo que llaman el red flag. Cuando hay un producto con un precio extremadamente barato comparado con el precio de mercado, dispara un red flag, una bandera roja diciendo, mira, esto algo no cuadra, algo está mal. Y repito, a veces algo está mal porque es material robado, porque es material reparado, ¿sí? Un refurbish, porque es material de segunda categoría.